Pues bien, el día de hoy vamos a seguir con la enseñanza del capítulo 8 del Evangelio de Juan, ¿no? Hoy nos toca al versículo 1 al versículo 11, pero vamos a empezar, como venimos diciendo y repitiendo, el Evangelio de Juan es una carta que se da de corrido, ¿no? Juan no la escribe por capítulos. El canon bíblico la separa y lo hace para facilitar de alguna forma la lectura y poder ir a diferentes lugares de la Biblia que nosotros queremos encontrar. Para eso se diseñó la clasificación en versículos, en capítulos, pero originalmente es una sola carta escrita, es un solo relato del Evangelio de Juan. Por lo tanto, hay algunas cosas que pertenecen a la misma secuencia de la historia, pero que vemos en los capítulos que está separado, ¿no? Nada más es para que sepamos por qué está de esa forma así en la Biblia. Y el capítulo 8, si algunos tienen su Biblia, la Reina Valera, van a encontrar que el versículo 53 está dentro del capítulo 8. ¿Por qué? Porque, como dije, sigue la secuencia, hay un orden que está siguiéndose en cuanto a lo que está narrando Juan, ¿no? El versículo 53 dice: cada uno se fue a su casa. Y esto la semana pasada Juan Diego decía que es lo más profético que él ha dicho, porque es lo que se ha cumplido en el acto. Hoy, en esta mañana, se va a cumplir al final de este servicio, así que tranquilos, hermanos, no es el momento para irnos, es el momento para empezar. Pero ¿por qué dice que cada uno se fue a su casa? Recuerden, ellos están pasando la fiesta de los tabernáculos, ya Luis Miguel compartió, Juan Diego también compartió acerca de eso, y todo el revuelto que se da en Jerusalén, y Jesús nuevamente enfrentándose a los judíos, a los fariseos, ¿no? A los saduceos, y bueno, el desenlace se da y termina la fiesta de los tabernáculos y cada uno empieza a irse a su casa, cada uno agarra, me imagino, su vehículo 4x4 y va a sus lugares donde viven. Pero el versículo 8 empieza así, de esta forma. Versículo 8, capítulo 8, versículo 1 dice: y Jesús se fue, ¿a dónde dice? Al monte de los olivos. Como dije, estos dos versículos harían ver que pertenecen al capítulo anterior, al capítulo 7, pero si Dios lo puso así es por algo y vamos a desarrollarlo de esa forma. Me causa mucha inquietud, de alguna forma, asombro ver que Jesús siempre que va a enfrentar una situación complicada, ¿no? Con los judíos, con los saduceos, con los fariseos, con esta élite judía, ¿no? Con esta élite ministerial de ese tiempo, él va al monte de los olivos, ¿no? Vamos a encontrar en muchas ocasiones que él va al monte de los olivos. ¿Y a qué va al monte de los olivos? A orar, ¿no? Es el lugar donde él tiene relación con su Padre, una relación íntima con él. Es el lugar donde él puede ir y orar, ¿no? Y más adelante dice: y por la mañana volvió al templo. Hace ver de que él estuvo toda la noche en el monte de los olivos, ¿no? Él necesita esos tiempos con el Señor, con su Padre, ¿no? Él necesita estar con él. Recuerdan, él dice: yo lo que he venido a enseñarles no es algo que viene de mí, sino que lo que he visto al Padre hacer, esto vengo a enseñarles. Y lo que el Padre me ha mandado a hacer es aquello que vengo a enseñarles. Él no hace nada por su cuenta. Y aquí vemos claramente esto. Él va al monte de los olivos a orar, a tener esta relación, este tiempo íntimo con su Padre, con Jehová, con Dios. ¿Qué nos enseña aquí el Señor? Nos enseña que debemos tener esos tiempos. Algunos pueden decir: no, es que yo oro en todo tiempo. Cuando voy manejando, yo voy orando. Y yo en algunas ocasiones he dicho eso también, ¿no? Y oramos, y estamos saliendo de viaje y oramos, estamos trabajando y oramos. Ok, no digo que esté mal, está muy bien. Pero la enseñanza en cuanto a la oración nos dice que debemos buscar un lugar apartado, un lugar secreto, algunos lo llaman, y cerrando nuestra puerta dice: oremos a nuestro Padre que está en los cielos. Y que nuestro Padre que está en los cielos, aquello que hemos pedido en lo secreto, recompensará en público. Nos hace ver la enseñanza. Jesús es el ejemplo y nos da ejemplo de cómo se debe orar. Él tiene este tiempo con su Padre en el monte de los olivos. Tiempo de intimidad con el Señor. No es lo mismo pasar tiempo, ¿no?, en cantidad
que tiempo en calidad. Con nuestra esposa, y es una analogía un poco corta para nada más entrar ya a la escena que vamos a tomar en esta mañana, a topar, pero vemos que cuando estamos con nuestra esposa, muchas veces incluso podemos estar compartiendo trabajos y estar ahí todo el día. Eso no es pasar tiempo íntimo con nuestra esposa, ¿no? Es pasar tiempo de calidad, podemos estar todo el día con ella, pero realmente los tiempos íntimos, ¿no? Y no me refiero a los tiempos de sexualidad, hermano, me refiero a los tiempos donde podemos conversar, donde podemos abrir nuestros corazones el uno al otro y podemos tener ese tiempo de relación, ¿no? Son muy cortos, la verdad. A esa alusión hace este versículo cuando dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, se fue a orar, a pasar tiempo con su Padre. Tiempo que nosotros debemos aprender a pasar también con nuestro Padre que está en los cielos. Tiempo de oración, hermanos queridos. Nada más, si no lo hemos estado haciendo, si los afanes, si el trabajo, si el Facebook, si el celular nos está quitando esos tiempos, reflexionemos y empecemos a tener esos tiempos también de oración, hermanos. Muy bien, aquí vamos a entrar en la escena, vayan a pensar cena, ¿no? En la escena que va a topar el capítulo 8, que la verdad es una enseñanza muy puntual, pero a la vez, como es puntual y corta, a la vez es profunda también. Recuerdan, el Evangelio de Juan es eso, es un charco donde podemos estar chapoloteando y también es un océano donde nosotros podemos profundizar y no hallar fondo, es muy profundo. Al capítulo 2 dice, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Jesús baja del monte de los olivos y va al templo, ¿no? Va al templo y nuevamente a enseñarles. ¿Y qué vemos aquí? Vemos a mucho que dice pueblo, que dice todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Una de las características que en el Antiguo Testamento vemos es de que cuando un maestro enseñaba, el maestro estaba sentado y los oyentes estaban parados. Así que, hermanos, de la semana que viene vamos a empezar a hacer eso. Nosotros nos vamos a sentar y ustedes se van a parar. No. No, es una broma, no es. Esa era una característica de ese tiempo. Jesús estaba enseñando de esa forma. Él estaba sentado. Puedes imaginarte, no sé, quisiera traer esto a nuestras mentes. Podemos imaginarnos a Jesús. Podemos traer esta escena a nuestra mente y ver a Jesús, ver a nuestro Señor, Él enseñando en el templo, ¿no? Viéndole cómo Él, de esa forma en la que Él tiene de enseñar, de cautivar el corazón del hombre. Y lo vemos tranquilo, pero interrumpe una escena en medio de la otra. Y vemos el versículo 3, dice, los escribas y los fariseos le trajeron, que dice, una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, versículo 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Hasta ahí quiero llegar con la lectura para ir desarrollando lo que nos quiere enseñar, lo que nos va a enseñar más adelante. A luces se ve que es una trampa. ¿Pueden ver esa trampa de estos fariseos, de los escribas? ¿Pueden ver aquello? Toman a una mujer, ¿no? Y cuando dice, trajeron a una mujer sorprendida, que dice, en adulterio. Cuando vemos los manuscritos originales, la palabra sorprendida se traduce de arrancada, ¿no? De tomada del mismo acto, el instante en el que está cometiéndose el adulterio, ¿no? No tenemos que entrar en detalles lingüísticos, pero podemos hacernos una idea ya de la forma en la que esta mujer fue arrancada de ese lugar y fue llevada delante del maestro. Lo que nos hace ver también que es una trampa son algunas características. Primero, debieron haberla estado asediando a esa mujer, ¿no? Listos para ir y agarrarla y traerla. ¿Cómo supieron en el momento en que se dio este adulterio? No sé, alguien de ellos debió haber participado y no solamente tendido la trampa para llevar a Jesús, para
a confrontar a Jesús, sino que también tendieron la trampa a esta mujer y la utilizan a esta mujer como instrumento para hacer caer al maestro. Podemos ver el corazón de los judíos, de estos escribas, de estos fariseos, ¿no? De esta élite. Un corazón de odio, ¿no? De ceguera espiritual que no les permite ver más allá. ¿Recuerdan por qué hacen esto? Porque es una trampa, porque ellos siempre han procurado ¿qué? Matarle. ¿Recuerdan? Venimos compartiendo el Evangelio de Juan y cada vez nos estaba mostrando de que ellos buscaban algo con qué matarle, con qué prenderle y poder matarle. Y nuevamente, ¿por qué traen este acto para que juzgue Jesús? Porque tres cosas eran sumamente graves en el pueblo de Israel. La una era el adulterio, la otra era el asesinato y el tercero la idolatría. Contra estos tres pecados la pena era la muerte, ¿no? Irremisiblemente. Pero vemos que estos escribas y fariseos no lo hacen con la intención de traer justicia, de buscar el cumplimiento de la ley. No, ellos no buscan eso. Ellos buscan tentar a Jesús. Ellos buscan hacerle caer, dicen otras versiones. Ellos buscan la forma de que el maestro se equivoque y con su veredicto ellos puedan tener el argumento para prenderle y asesinarle y matarle. Pueden notar esa motivación perversa en el corazón de los escribas y los fariseos. El odio los tenía ciegos. El odio estaba desviando a sus corazones, ¿no? Aquellos que profesaban el cumplimiento de la ley, que incluso en el capítulo anterior recuerdan que dice, estos gentiles, estos son malditos, ¿por qué? Porque no obedecen la ley. No son como nosotros obedecemos la ley, pero ellos no, ellos son malditos. Pero estos mismos hombres están trayendo a una mujer medio desnuda, me imagino, ¿no? Porque fue arrancada de ese mismo acto de adulterio y fue llevada, ¿no? Puedes imaginarte llevada por medio del pueblo, por medio de la multitud que estaba escuchando a Jesús y puesta en medio de ese lugar y diciéndole a Jesús, instigándole a Jesús. En la ley dice, nos mandó Moisés a apedrar a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Vemos la intención de estos hombres. Y la verdad es que la ley dice que sí. Y lo que ellos están invocando solamente es la parte que a ellos les conviene. ¿Para qué? Para, nuevamente, obtener el fin que ellos quieren. En la ley manda a apedrar al adúltero igual que con la adúltera. Y en ese momento solamente trajeron a la mujer. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está? Porque un adulterio se da entre un hombre y una mujer. Casado el hombre o casada la mujer, cualquiera de los dos, pero ahí se cumple el adulterio. Si no hay las dos personas, ¿de qué adulterio están juzgando ellos? Hace ver de que fue una trampa. Posiblemente el hombre estaba en medio de ellos. El instrumento utilizado para traer y hacer este tipo de maldad fue la mujer. Y la ley dice que en Levítico 20:10 vamos a encontrar, no lo vamos a leer aquí, vamos a leer en nuestras casas, en Deuteronomio 22, versículo 22, 24 también, nos va a aclarar acerca de la ley, cómo es el adulterio. Cuando alguien es sorprendido en adulterio, dice que deben ser tomados los dos, y los testigos, no, las personas que han visto, no aquellas personas que me contaron, me dijeron, ¿no? Por ahí me dieron esta noticia. No. Aquellos que habían sido testigos del adulterio, visuales, aquellos que fueron los que sorprendieron a la pareja, son aquellos que tenían el derecho de apedrar a estos pecadores, a esta pareja de adúlteros. Pero como digo, vemos que solamente traen a la mujer, no traen al hombre. Y la palabra, la escritura es clara y dice que los dos deben morir. Solamente la mujer. Nuevamente vemos la maldad y la forma en la que ellos, esa forma maliciosa en la que ellos dan una interpretación errónea a su conveniencia, con el único fin de hacer caer a nuestro Señor Jesucristo y tomarle y prenderle para así asesinarle.
Como dice en el versículo 6, más esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Por qué le hacían esto? Yo me imagino en el corazón de estos escribas y fariseos dos cosas, o dos respuestas que ellos anhelaban esperar, ¿no? Dos respuestas que ellos decían. A ver, si él dice, apedréenla, porque la ley era esa, tenían que apedrar a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, ¿no? De paso les digo, hermanos, para el Señor el adulterio en el Antiguo Testamento era un pecado sumamente grave, ¿no? Execrable, y Dios da esta ley para que su pueblo no se desvíe inmoralmente, ¿no? Pero así como fue en el pasado tan grave para el Señor, lo sigue siendo ahora también. No ha cambiado en nada para el Señor. Es la cultura moralista que nosotros vivimos en este tiempo que en cierta forma ha bajado ese estándar, ¿no? Pero para el Señor sigue siendo de la misma forma, en la misma gravedad. Volvemos al tema. Vemos que esperan ellos dos respuestas. Si el Señor Jesucristo dice apedréenla, porque ese era el cumplimiento de la ley, ellos iban a decir esto, no que muy amigo de pecadores, ¿recuerdan cómo lo conocían a Jesús? No que muy amigo de pecadores, no que eres amigo de publicanos y que comes con pecadores y que estás trayendo salvación a aquellos que se habían perdido, ¿recuerdan eso? No sé si pueden notar, por eso les decía, traigan a su mente esta escena porque realmente es algo álgido que está pasando. Una palabra maldicha y yo digo, si yo estuviera en ese lugar, hubiera estado en ese lugar, yo hubiera dado una respuesta que no solamente hubieran apedrado a esta mujer, sino hasta a mí de una sola, ¿no? Pero solamente la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, solamente Él puede dar una respuesta que ellos no se esperaban. Y una respuesta era esa, apedréenla, ¿no? Iban a tener que argumento para decir, no, que eres tú amigo de los publicanos, ¿no? ¿Dónde está tu ministerio de misericordia, de gracia? ¿Dónde está? Eres un falso maestro, no eres un Mesías. Por lo tanto, vas en contra no solamente de lo que tú estás predicando, sino que cuando él hubiera sugerido apedrarla, se iba también en contra de la ley romana en ese tiempo. Recuerden, ellos estaban siendo dominados por Roma. De hecho, Jesucristo es entregado a los gentiles y es los romanos, es la ley romana la que da la sentencia de crucifixión a nuestro Señor Jesús. ¿Recuerdan eso? Pero si él decía apedréenla, ellos tenían argumentos no solamente para decir, mira, no estás quebrantando tu ministerio tú mismo, yéndote en contra de aquello que tú predicas, sino que también se está yendo en contra de Roma, y tenían argumentos para ir a la autoridad romana y decir, miren, este hombre está quebrantando la ley de Roma y está mandando a apedrar a una mujer, por tanto es digno de muerte, porque aquel que ejecutaba a una persona en ese tiempo en la ley de Roma era digno también de ser ejecutado. Entonces vemos esta contraposición y en sus mentes debieron haber pensado esto: lo tenemos a Jesús, lo tenemos a este hombre. Si dice la una respuesta es culpable y podemos prenderle. Si dice la otra, y la otra respuesta era ¿saben? Déjenla libre, ¿no? A ver, Jesús, ¿no dices que tú eres el enviado de Dios? ¿Recuerdan esto también? Él viene asegurando de que su Padre lo ha enviado, que Él es el enviado de Dios, ¿no? Él ya está asegurando, su ministerio ya está dándose abiertamente. Y si Él dice, perdónenla y déjenla ir, ellos tenían argumento para decir, no, nuevamente, tú eres un falso maestro. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo la ley de Moisés. Tú que en algún momento dijiste, yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. ¿Dónde está lo que dices tú? No tienes un discurso claro, por lo tanto eres un falso maestro, nuevamente. Vemos estas dos situaciones. Si hubiera respondido cualquiera de estas dos cosas, hubieran podido prenderle y hubieran podido cometer ese acto atroz por el que ellos estaban en ese momento trayendo a esta mujer sorprendida en adulterio,
pero trayéndole con el fin de hacerle caer al Señor Jesucristo y poderle prender y asesinarle, matarle. La segunda parte del versículo 6 dice, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Puedes imaginar al Señor Jesucristo, y decía, esta escena es muy conocida, ¿no? Porque se han hecho hasta películas. Hay muchas, en Semana Santa era muy casual que nosotros pudiéramos ver este tipo de películas, y siempre vamos a encontrar la representación de Jesús escribiendo en el suelo, y siempre me he preguntado yo también, ¿qué es lo que escribió? No está en la Escritura, no lo menciona, y creo que por lo tanto no estamos llamados a insinuar nada de aquello, no estamos llamados a alardear de lo que pudo haber escrito el Señor, ¿no? Pero sí me imagino una cosa, Él debió haber estado conmovido por la actitud de estos hombres, ¿no? Dice que Él se inclina hacia el suelo y escribía en tierra. Él debió haber estado conmovido en ver el corazón perverso de estos hombres, de ver a esta mujer avergonzada, humillada, ¿no? Traída delante de él, ¿para qué? Para que emitiera una sentencia. Me imagino que todo eso debió haber estado sintiendo él, y por eso se inclina a escribir en la tierra con su dedo. En otros pasajes de la Biblia, en Éxodo, por ejemplo, vamos a ver que cuando a Moisés le entregan las tablas de la ley, ¿recuerdan los mandamientos, los 10 mandamientos? Dice que se le entregaron dos tablas de testimonio, las cuales fueron escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Algunos dicen que probablemente estuvo escribiendo los 10 mandamientos. Como digo, no lo sabemos con exactitud. Otros dicen que en Jeremías 17:13, nuevamente para sus casas, dice que va a escribir en el piso con su dedo los nombres de aquellos que van a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque se apartaron de Jehová y se apartaron de las aguas que solo Él puede dar. Pero como dije, simplemente son algunas alusiones que algunos teólogos pueden hacer, pero que en la Escritura no están, y como no están, no vamos a aseverar aquello. Nada más es algo que si hubiera escrito, y pudiéramos decir, es algo parecido a eso lo que escribió el Señor. Pero me imagino yo que él estaba conmovido por ver esto, por ver esta situación. Su religiosidad les impedía obrar en misericordia, obrar de la forma correcta. A ver, si a ellos les interesaba realmente obrar en justicia, ellos sabían la ley. Sabían que tenían que llevarla a esta mujer delante del Sanedrín, y el Sanedrín tenía que ejecutar la sentencia, ¿no? Pero a ellos no les interesaba aplicar justicia, buscaban tentarle a Jesús. Versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Wow. Este es el versículo, o uno de los versículos más famosos que podemos tener en nuestra sociedad. Cristianos y no cristianos invocan este versículo. Hay algunos que se escudan en este versículo. No, es que tú no puedes juzgarme. Estás libre de pecado. No, si ni Dios me juzga. No, hay muchas imágenes en Facebook. Dice, es sorprendente que aquel que pudo juzgarme es el único que me perdonó. Y es la verdad, sí, pero desde un punto de vista adecuado. Pero cuando utilizamos este versículo para escudarnos y mantenernos en el pecado, estamos obrando mal. Pero Jesús trae esta respuesta, recuerden, que no esperaban estas personas. Para nosotros es blanco o negro, ¿recuerdan? Para el Señor no es de esa forma. El Señor siempre nos sorprende con respuestas que nosotros muchas veces no esperamos, ¿no? En nuestra mente decimos, mira, estoy pasando por esta situación, necesito una respuesta, y muchas veces decimos, necesito esta respuesta. Pero el Señor tiene una respuesta que nosotros muchas veces no nos esperamos, pero que debemos esperar. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían, que dice,
uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Wow, no se lo esperaban. Cuando Jesús dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra, lo que está diciendo, ok, vamos a cumplir la ley. ¿Realmente les interesa cumplir la ley? Vamos a hacerlo, pero de la manera correcta. A ver, ¿dónde están los testigos? Invocan la ley, vamos a aplicarlo de esa forma. ¿Dónde están los testigos visuales? Aquellos que sorprendieron a esta mujer. Que sean ellos los que lancen la primera piedra. ¿Notas esas palabras profundas de Jesús? Palabras que siempre van a hablar a la profundidad de nuestro corazón. No les interesaba cumplir la ley, les interesaba hacer caer al maestro. Recuerden, ellos mismos le llaman maestro, pero qué forma más hipócrita de llamar a nuestro Señor, ¿no? Aquellos que han decidido no creer en Él, muchas veces pueden estar simpatizando con la palabra, con la escritura, pueden estar asistiendo a cultos como estos, pero cuando la enseñanza es clara y viene como siempre decimos, la palabra es como espada de doble filo que viene y penetra a lo profundo de nuestro corazón y corta y rompe aquellas ataduras que muchas veces no nos permiten avanzar. Pero cuando viene a ocurrir eso en nuestras vidas, muchas veces dicen, no, las palabras son fuertes, no podemos resistirlas. En este lugar no hay amor. En este lugar no hay misericordia. Pero Dios, su palabra, muchas veces habla a lo profundo de nuestro corazón. Porque la palabra debe traer transformación a nuestras vidas. No solamente conocimiento, debe traer transformación a nuestras vidas, a nuestros corazones. Nuevamente, Jesús no está diciendo el que no ha pecado nunca, aquel que es puro desde que ha nacido, ese sea el que lance la primera piedra. Porque de otra forma, ¿cómo sucedería en la vida cristiana, en la vida de iglesia, ¿no? ¿Cómo sucedería? ¿Cómo podríamos exhortar? Muchas veces nosotros queremos exhortar a alguien, ¿no? Y muchas veces también nos han exhortado a nosotros, ¿no? Yo digo, la exhortación, la disciplina es algo que a nadie nos gusta. ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie. Pero es tan necesaria para nuestras vidas. Muchas veces están a tiempo para nuestras vidas. Pero lo que el Señor Jesús está diciendo aquí no es que el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Lo que está diciendo, aquel que realmente ha sido testigo, lance esa piedra. Pero la enseñanza para esta iglesia es de que nosotros, hablando a nuestro corazón al Señor, ¿cómo estamos reaccionando hacia el pecado, ante el pecado? ¿Qué estamos haciendo? Versículo 9 dice, pero al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Como dije, la disciplina a nadie nos gusta, pero ¿cómo reaccionamos cuando somos disciplinados? En ellos habló su conciencia. A nosotros los creyentes siempre nos va a hablar el Espíritu Santo. Amén, qué bueno. No se me están durmiendo y eso es bueno. No tenemos unción para dormirles, pero queremos que estén despiertos, hermanos. Ellos estaban siendo acusados por su conciencia, porque me imagino en ese momento, ellos recordaron la ley y se vieron en la escena y dijeron, ¿qué estamos haciendo? Pero ellos ante esta situación que están pasando, lo que hacen es huir, correr, salir. Y eso puede estar pasando muchas veces en nuestras vidas. ¿Cómo reaccionamos cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón? Cuando estamos ante el pecado, ¿no? Yo digo que siempre nosotros tenemos que estarnos analizando nuestras propias vidas. No es que no podamos exhortar a otro hermano. Como iglesia estamos llamados a exhortarnos y a cuidar los unos a los otros, dice la Escritura. Pero la Escritura también nos enseña que
Si queremos sacar la paja del ojo de nuestro hermano, ¿no es cierto? Debemos, ¿qué dice? Sacar la viga de nuestro ojo. ¿Para qué? Para que primero, sacando nuestra viga del ojo, podamos ver con mayor claridad para poder así sacar de la manera correcta la paja que está en el ojo de nuestro hermano. Y yo siempre digo, nosotros debemos siempre autoanalizarnos, porque cuando el Espíritu Santo no está hablando y creemos que todo estamos haciendo bien, debemos cuestionarnos si realmente el Espíritu está en nosotros. Porque siempre hay algo que cambiar. Siempre hay algo que mejorar. Siempre hay algo que dejar. En ellos, la palabra que dio Jesucristo hizo que sus conciencias se despertaran. Habló a lo profundo de ellos y eso los avergonzó, ¿no? Los hizo quedar en evidencia cuáles realmente eran sus intenciones. No eran las de buscar justicia, eran las de prender al Señor Jesús. Siempre nosotros debemos estar buscando si en realidad estamos siguiendo al Señor por los motivos correctos. ¿Por qué lo estamos siguiendo al Señor? Los religiosos muchas veces pueden utilizar la religión para acusar a aquellos débiles en la fe. Pero lo que hace ver aquí estos versículos es que tanto la mujer que estaba en adulterio necesitaba de Jesús, así como estos religiosos que estaban enceguecidos por el odio, ¿no? Por el rencor, por aquello que en sus mentes no cuadraban. Ellos esperaban un maestro, un rey que se impusiera en ese tiempo. Pero para sorpresa de ellos vino un maestro en humildad, ¿no? Y eso no cuadraba a sus ojos. Versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Son dos preguntas que está haciendo el Señor. ¿Dónde están aquellos que te acusan? Y nuevamente este capítulo del Evangelio de Juan, muchos pueden utilizarlo y decir, nadie puede juzgarnos, nadie. Y parecería que fuera de esa forma. Pero la Escritura nos enseña, no juzguemos a nadie para que no seamos juzgados. ¿De qué forma? Para condenación. Pero juzguemos los actos, las situaciones que podemos ver. ¿Para qué? Para que podamos edificar. Nuevamente sacando la viga de nuestro ojo, podamos ayudarles a sacar la paja de nuestro hermano, del ojo de su hermano. ¿Para qué? Para edificación. Si juzgamos para condenación, eso está mal. Pero si juzgamos los actos, y exhortamos a alguien y le decimos, mira, ¿no? Estás haciendo mal en esta área, vamos a poder ayudarle. ¿Cómo reaccionamos ante el pecado? Ahora sí, nosotros como iglesia, como familias, ¿cómo reaccionamos ante el pecado? ¿Nos callamos? ¿Somos cómplices del pecado, así como estos religiosos? No, es que no le voy a decir nada porque se puede ofender, ¿no? Se puede ir de la iglesia. Puedo causarle algo que realmente no quiero en él. Mejor no le digo nada, no voy a topar esa área. Pero como dije hace un momento, es tan necesaria la disciplina a veces y están a tiempo. ¿Para qué? Para cambiar nuestras vidas de un rumbo equivocado hacia el rumbo correcto. Mujeres, ¿cómo están reaccionando ante el pecado que muchas veces pueden estar viendo en sus esposos? Si le preguntan a mi esposa, ella, hermanos queridos, ella no se calla. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque eso me ha permitido crecer. Ha permitido que mi vida sea edificada y que yo pueda abrir muchas veces mis ojos y darme cuenta del error que muchas veces estoy cometiendo y que a mi ser pienso estar haciendo bien. Pero cuando soy confrontado, la Escritura te dice que si tú ves a tu hermano pecar y vas y le corriges y le exhortas y él se arrepiente y vuelve, ¿qué dice? Has ganado un hermano. Y esto sucede también en los cónyuges, hermanos queridos. Tengamos miedo de cuando tengamos que hablar las cosas que deben hablarse. En esta iglesia tenemos una consigna. Como liderazgo, queremos que todos los líderes tengan la confianza, ¿no? Tanto mujeres como varones, de poder decir las cosas que pueden estar enfrentando.
porque debemos reaccionar de la manera correcta ante el pecado. Los hipócritas, los religiosos, notan lo que hicieron. Cuando se vieron confrontados con las palabras del Señor, lo que hicieron, ¿qué dice? Se fueron. No permanecieron ahí. Se fueron, huyeron todos. Y en el versículo 2 nos hace ver de que hubo todo un pueblo ahí escuchando. Pero sorpresa, en unos minutos ya no hay nadie ahí. Pero aquellos que realmente hemos conocido al Señor y que su palabra está obrando en nuestras vidas y está transformándonos día a día, aquellos debemos correr aún más y con más prontitud hacia los brazos del Padre. ¿Cómo estamos reaccionando ante el pecado? Padres, ¿cómo estamos reaccionando ante el pecado de nuestros hijos? No le voy a decir nada, por Dios, mi guagua se va a traumar. Hace unas 3 semanas tuve que reprender a mis hijos fuertemente. Como padre, claro que nos duele. No quisiéramos decirles nada, en verdad. Pero si Dios te ha puesto en tus manos la vida de tus hijos y un día, hermano querido, debes tener claro que Él te pedirá cuentas acerca de cómo instruiste y cómo enseñaste a tus hijos. Y yo tengo claro eso. Y pude corregir la vida de mis hijos y pude reprenderlos. ¿Por qué? Porque espero de que ellos sean hallados en Cristo Jesús. Y espero de que mi vida y la vida de mi esposa se encuentren halladas en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos reaccionando ante el pecado? ¿Nos estamos haciendo cómplices? ¿O honestamente estamos reaccionando de una manera que pueda corregirse esas condiciones en nuestras casas? Versículo 11 dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Rápidamente, ¿por qué el Señor Jesús dice, ni yo te condeno? Él sabe que eso es verdad. No. Nuevamente, ¿está rompiendo la ley? No. La ley dice que 2 testigos visuales tenían que aseverar aquello. Jesús no es un testigo visual. Por lo tanto, Él visualmente no puede decir que ha cometido pecado, pero Él sabe en su omnisciencia que esta mujer pecó. Pero aquí la Escritura, la promesa de Dios, que dice, y hemos venido compartiendo tantas veces, que el Señor vino ¿para qué? No ha venido para condenar, sino ha venido ¿para qué? Para que tengamos vida y la tengamos, que dice, en abundancia. Cuando tú corriges un pecado, una condición en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposo, de tu esposa, no lo haces para condenar, lo haces para edificar, para que la salvación, la gracia que Cristo Jesús ha derramado a cada uno de nosotros también les alcance. De la misma forma. Ni yo te condeno, dice Jesús, vete, pero mira lo que le manda a hacer, vete y no peques más. Jesús le perdona. Pero le dice, vete y no peques más. Jesús se pasó de bueno, le dijo, borrón y cuenta nueva, mira, no te preocupes, ¿no? Anda campeón, anda campeona, ¿no? Anda, y con todas tus fuerzas ve y lucha con tu pecado, con tu condición, ¿no? No, las palabras de Jesús son claras, cortantes. Vete y no peques más. Él sabe que el pecado va a tener que ser pagado. ¿Y quién lo va a pagar? El Señor Jesucristo. Él está viendo a esta mujer y le está dando las palabras de salvación, pero a la vez Él sabe que ese pecado va a tener que ser pagado, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? La dádiva de Dios es vida. Y y aquí un dato un poco curioso, puedes ver la mano nuevamente del Señor escribiendo en el suelo. Es la mano que estuvo escribiendo en las tablas de la ley, es la mano que estuvo escribiendo cuando Daniel estaba enfrente de este rey Belasar y diciéndole que ha sido pesado, ha sido medido y ha sido hallado falto y que sus días como reino están contados y que su reino va a ser entregado a los persas. Esa misma mano que estaba escribiendo nuevamente en el suelo es la mano que va a ser crucificada en la cruz por los pecados de esta mujer. Y no solo por los de ella, sino por todos los de
de aquellos que hemos creído en Él y hemos decidido acercarnos a Él como el Hijo que va a los brazos del Padre, esperando a encontrar esas palabras de vida eterna. Esta mujer se quedó, solamente ella, porque me imagino esto, ¿por qué? Porque le dice Señor, le reconoce como Señor en ese momento, ¿no? Le dice Señor, nadie, ¿no? Solamente aquellos que podemos reconocer a Jesús como Señor, entendemos de que nuestras vidas anteriores pecaron y que nuestras vidas ahora también pecan, pero que Jesús ha pagado por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y que este capítulo no nos da una carta libre para seguir pecando, no. Este capítulo nos da la enseñanza de que nosotros debemos reaccionar de la manera correcta ante el pecado y que de la misma forma como iglesia también estamos llamados a exhortar y a enseñar a nuestros hermanos, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Es bastante delicado este tema. Es bastante álgido. No quisiéramos predicarlos porque quisiéramos cautivarles con palabras y decirles realmente, ustedes son maravillosos, están llamados a grandes cosas, ¿no? Es una predicación atractiva. Pero en esta mañana lo que el Señor nos está enseñando es cómo estamos reaccionando a nuestro pecado. ¿Cómo estamos reaccionando ante el pecado que podemos ver en la vida de nuestros hermanos? ¿Estamos ocupando nuestro lugar como cristianos, como hijos de Dios? Porque a eso nos ha llamado el Señor. No a decretar, no a proclamar, ¿no? Nos ha llamado a cuidarnos, a amarnos los unos a los otros, ¿no? Y en esto dice, cumpliréis la ley de Cristo Jesús. Pongámonos de pie. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.